¿Qué es la genética? La ciencia de la genética es el estudio de los genes, que son las unidades básicas de la herencia. La genética explora la forma en que los genes influyen en la actividad celular para iniciar varios procesos biológicos. También explora la forma en que las características, cuando se transmiten de generación en generación, influyen en la evolución de una especie. Muchos científicos han contribuido a esta fascinante disciplina y continúa desarrollándose. Historia de la genética. Los seres humanos han sentido curiosidad por saber cómo se transmiten ciertas características y rasgos de padres a hijos. Se hicieron muchos intentos para responder a esta pregunta antes de que se realizara el estudio científico. Incluso antes de la época de Hipócrates y Aristóteles, los antiguos agricultores usaban métodos de prueba y error para producir mejores cosechas y criar animales. Sin embargo, las ideas sobre la herencia no se escribieron formalmente hasta la época de los antiguos griegos. La teoría pangenética. La teoría pangenética fue introducida por Hipócrates antes del 300 a.C. Esta teoría afirmaba que había estructuras similares a semillas en todos los órganos del cuerpo. Estas semillas luego se transfirieron durante las relaciones sexuales y más tarde se convirtieron en los bloques de construcción hereditarios de un nuevo bebé. Aristóteles siguió a Hipócrates poco después con la idea de que la sangre humana llevaba el material hereditario que determinaba las características que tendría un nuevo niño. Gregor Mendel. El biólogo, matemático y teólogo Gregor Mendel es considerado el padre de la genética y fue el primero en aplicar métodos científicos al estudio de la herencia. Mendel comenzó sus famosos experimentos sobre el cultivo de plantas de guisantes durante la década de 1800 y, como resultado, descubrió que las plantas tenían rasgos dominantes y recesivos, lo que llevó a su ley de segregación. También propuso que el proceso de herencia siguiera leyes estadísticas en todas las especies, no solo en las plantas. El trabajo de Mendel no fue completamente apreciado hasta muchos años después de su muerte en 1884. Watson y Crick. La idea de que los genes estaban compuestos de ADN, ácido desoxirribonucleico, que podía codificar varias proteínas, se introdujo durante la década de 1940. Sin embargo, en 1953 se logró un gran avance en el campo de la genética cuando James Watson y Francis Crick idearon el modelo de doble hélice que representa la estructura del ADN. El trabajo de una científica británica llamada Rosalind Franklin, que había realizado estudios de difracción de rayos X en la molécula de ADN, hizo posible que Watson y Crick crearan su modelo. En 1966, se descubrió un código genético completo para las diversas proteínas de aminoácidos, que se aplica a todos los organismos vivos. Clonación. Casi todo el mundo ha escuchado historias de ciencia ficción o chistes malos sobre el proceso de clonación, que es la replicación de un fragmento de ADN que puede usarse para producir proteínas, ya sea creando un nuevo organismo o reparando uno viejo. Los genetistas han estado estudiando la clonación desde principios del siglo XX, comenzando con organismos relativamente simples como pequeños lagartos. En 1996, se clonó el primer mamífero completo en Escocia. Este famoso mamífero era una oveja llamada Dolly. Dolly fue sacrificada en 2003 debido a tumores pulmonares y artritis que le causaban dolor. Importancia de la genética. La genética es una ciencia de vital importancia que ya ha hecho enormes contribuciones a los campos de la medicina, la agricultura y la aplicación de la ley. Se ha utilizado para fabricar la hormona del crecimiento humana, así como las células madre que pueden regenerar el tejido humano. En el campo de la medicina regenerativa, las células madre, que son células indiferenciadas que pueden convertirse en células que realizan una función específica, se utilizan como alternativa a cirugías como los reemplazos totales de rodilla y para tratar afecciones dolorosas como la artritis del hombro. Estos y otros métodos genéticos no invasivos son menos riesgosos que la cirugía y ofrecen a muchos pacientes otra forma de terapia con un periodo de recuperación más fácil. En la agricultura, las técnicas genéticas también se han utilizado para producir cultivos más grandes para alimentar a las poblaciones hambrientas.